La Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna tuvo elecciones. La lista encabezada por Gabriela Miranda y José Tapia se impuso en las elecciones. Renovó las autoridades, tuvo una importante participación de sus socios y nos parece una noticia que permite hablar del tema de la Puna, de lo que significa justamente esa región de la provincia de Salta para estos tiempos que corren. Y un referente que tenemos justamente de la actividad es Luis Bacasur, que es un empresario, socio, fundador de la Cámara de Proveedores Mineros de la Puna, y con él charlamos telefónicamente hace un tiempo, pero aprovechando que está aquí por la capital salteña, lo invitamos a los estudios de CNN. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un placer. Gracias por estar con nosotros. 5 bajo cero está haciendo... 5, 6 por la noche. ¿Y a qué hora levanta? ¿Bien tempranito después de la salida del sol? La temperatura arranca recién a las 10 de la mañana, un poquito va a ponerse mejor. Por eso es que las construcciones arrancan siempre a partir de las 10 de la mañana. Y para hacer la construcción siempre, pongamos del cemento, ponen un material especial para que fragüe pronto por el frío y no se congele. Por eso es complicado la construcción de la Puna. Claro, esas cosas. Claro, no se expande. Toda la dinámica es distinta. Recuerdo que cuando llegaban los primeros camiones para la actividad minera, decían, bueno, pero tienen que estar preparados para manejar en altura y con el frío de la región. ¿Es así? Sí, totalmente. ¿Toda la actividad cambia? Sí, por el frío, se congela todo a la noche, entonces hace que todo tenga un proceso diferente, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, hablemos primero de esta elección. ¿Ustedes empezaron cuándo esta Cámara de Proveedores Mineros? Este sueño arrancó en el 2013. Sí. Oficialmente la inauguramos en el año 2015, 5 de octubre del año 2015, cuando nos visitó el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayorán, en su momento, y la hicimos la inauguración oficial. Hoy han pasado 10 años, hoy se disputa la Cámara, hoy hay elecciones en la Cámara, y es porque algo está sucediendo. Logramos armar herramientas para que hoy sean políticas del Estado. De hecho, la 8164 fue uno de los que impulsamos nosotros a través del exdiputado César Córdoba. Contemos qué es esa ley, de qué se trata esa ley. Es de compra local. En aquel momento, en el 2016, cuando discutíamos con el diputado presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Godoy, entonces era la discusión permanente porque queríamos, pensábamos ya en el compre local, pensábamos ya en 360, en pensar en Salta, porque digamos, si tenemos personas en Iruya, tenemos personas en el Jardín, o podemos tener en La Poma, no precisamente tiene que ser San Antonio de los Cobres, sino pensamos algo más global en la provincia, para que tenga esa oportunidad, para que pueda crecer, para que pueda involucrarse. Y fue una tarea titánica que fuimos llevando a través de todos estos años, y hoy con mucho orgullo lo contamos, decir, no estábamos tan equivocados en aquel momento. ¿Cuántas cosas cambiaron del 2013 al 2025? Porque también la dinámica productiva cambió el eje totalmente, e imagino que esa impronta que mencionás también se desvió para ese lado. Totalmente, vos te imaginarás que en San Antonio de los Cobres, antes o en la región Puna, mejor dicho, era solamente la sal, que no tiene que es un valor muy bajo, el borato, perlita, y no había más que eso. Digamos, algunos extraían ónix, pero era mínimo. Se escuchaba hablar del litio, Catamarca ya lo hacía en el Salar del Hombre Muerto. Se escuchaba hablar mucho de minería, y ahí empezamos a investigar, a visitar Chile, a visitar otras provincias mineras, a tener esa inquietud de aprender, de juntarse con autoridades, con las universidades, con el INTI, recorrer otros países, a ver cómo lo hacen. Entonces, lo que hicimos todo este tiempo es aprender. Con errores, con aciertos, pero aprendimos. Hoy los proveedores de la Puna, o sea, ya es como una política de Estado, o sea, están dentro de la política de Estado, no es una obligación, sino una prioridad por el hecho de estar cerca del proyecto. Tenemos cierta una chance y un puntito más, pero sabemos que en minería se compite, en minería hay que calificar, en minería hay que saber lo que hacemos,
conocemos hoy los estándares que en aquel momento no teníamos idea, todo lo que es seguridad, medio ambiente, calidad. Que le exigen las empresas, claramente. Totalmente, porque vos fíjate ¿cómo aprendes eso? Nosotros no teníamos educación financiera, no teníamos ni siquiera internet en aquel momento. Entonces, esa es la historia, ¿me entendés? Que venimos trabajando hasta el momento. Claro. ¿Cuál es la relación hoy que tienen las cámaras y las empresas proveedoras con las empresas mineras? Hoy vos fíjate que en el mundo funciona así. Las mineras, para hablar con cada uno de los proveedores no termina más. Entonces el diálogo, los eventos, el lobby, toda la comunicación oficial y muchas cosas que van a suceder en minería se hace a través de la Cámara de Minería, de la Cámara de Proveedores. Trabajamos en conjunto con la Cámara de Minería, trabajamos con CAPEMISA, con la cual tenemos excelentes relaciones, trabajamos con diferentes organizaciones, la Secretaría, para poder canalizar la información de lo que va a suceder, ¿no? Que en algún momento se había hablado de la posibilidad de que se convierta en ministerio también por el crecimiento. Después no se habló más al respecto. Y ahora, puntualmente de minería, ¿no? Claro, el Ministerio de Minería. En este contexto internacional que se está viviendo, había como un boom hasta hace 2 años atrás. Todo el mundo hablaba de la minería y era como la gran expectativa de cuánto podía generar. De pronto empezó a bajar el litio, se pensó que con el RIGI iba a avanzar. Hoy, ¿cuál es la situación de la minería? ¿Cómo están ustedes en este contexto entre nacional e internacional que se está viviendo? Mira, hoy el contexto de la minería está un poco más ajustado. Las políticas económicas del país hicieron que cambien también algunas cosas para las pymes. Eso se complica. El RIGI, si bien es cierto, es positivo. ¿Para qué? Para la llegada es como que cuando sale ¿viste? Cuando uno debe la FIP, tenga que pagar ganancia ahí o lo que sea, o se atrasa con algunos impuestos, sale una moratoria, todo el mundo salimos, aprovechamos. Entonces, para la minera, eso está buenísimo porque puede aprovechar a invertir en Argentina, eso va a generar puestos de trabajo. Pero creo que esto va más allá. Hoy, por la caída del precio del litio, los precios están muy competitivos en el mercado minero. Creo que muchos, eso me incluye, muchos emprendedores y empresarios del sector hemos arrancado con el precio del litio a 70, 80 dólares. Sí, 78, 80 mil dólares. Y teníamos otra visión, nuestros números eran otros. Hoy hay que adaptarse, nos agarró la pandemia, nos tuvimos que adaptar. Nos agarró esto en un momento complicado, el 50% del mercado minero está complicado, estamos en baja. Lógicamente se arma una confrontación entre proveedores de que sean de la Puna, de la provincia y de los que vienen de otra provincia y de los que vienen de otros países. Entonces ahí ya llamamos al diálogo de ver de cómo activar una cadena de valor minera, de que los más grandes puedan conectarse con el mediano con el más chico y el más chico con el más pequeño, digamos. Primero, para nosotros es una cadena de valor minero donde primero está las políticas de Estado para que haya minería. Segundo, las corporaciones quienes traen la divisa a la provincia. Después están las grandes empresas que son como, no sé si se puede decir, Contreras, Techín, las grandes, que ellos saben ingeniería a otra escala, al cual la minera es necesario. Después estamos las pymes. Después las pymes están los emprendedores. Después los emprendedores, los trabajadores. Después de trabajadores, la sociedad y las comunidades como base principal de esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la idea o la visión desde la que se fundó esta Cámara? Es conectar todos los eslabones eso en la cadena de valor minera para que haya una minería más equitativa y haya trabajo. Entonces, estamos todavía en ese trabajo. Lo hicimos en cierta forma. Esto lo llevamos a la práctica en el 2015. En el 2015 nosotros, la mayoría éramos emprendedores. Teníamos mucha sed de crecimiento, mucha hambre por hacer algo, y éramos emprendedores en aquel momento. Pero hoy han pasado 10 años y esos emprendedores que me han acompañado, y eso me incluye también, nos volvimos empresarios. Y eso ha cambiado. Hoy podemos generar puestos de trabajo. Hoy con los proveedores de la Puna
en un pueblo de casi 8.000 habitantes tenemos más de 1.000 puestos de trabajo repartidos en diferentes proveedores. Estamos moviendo en Ahora, cierta forma. ¿hay alguna sobreoferta de servicios? ¿Sentís que ante la expectativa que tenían de que la minería iba a explotar o se iba a mantener en esos niveles, hay como mucha empresa, se ha prometido mucho trabajo, o están bien o están...? No, hay una realidad que ha cambiado. No es que se prometió mucho trabajo. En realidad veníamos trabajando. Claro. Veníamos trabajando. Hablemos de los proyectos que se han paralizado, como el caso de Puna Mining, otros proyectos en Pasto Grande. Hay muchos proyectos de exploración que ha ralentizado un montón. Hay muchos, un poco como que se puso en stand-by algunos proyectos. Ganfen tenía que arrancar ahora en abril y todavía no tienen fecha que van a arrancar, entonces eso ralentiza un montón. Las expectativas eran otras, pero los tiempos fueron cambiando y esto no deja de ser un negocio. Claro. Nosotros, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando la gente se frustra, ¿a quién le echa la culpa? Al gobierno. Eso te iba a decir, si hay malestar de la comunidad. Claro, porque ayer vino el candidato a senador Claudio del Pla y él mencionaba que estuvo el fin de semana por la Puna y que la comunidad no está contenta. Está bueno también tener tu mirada en torno a eso, para ver si puedes plantear otra situación. Uno que no está ahí no sabe. Vos fíjate que el ser humano es así, ¿no? Vos fíjate, hay muchas personas que no están de acuerdo con el Papa Francisco. Entonces, va a suceden lo que no pueden trabajar de la minería, lógicamente se van a frustrar, o los que pierden un contrato se van a frustrar, pero esta es la realidad. Nosotros avanzamos en datos. ¿Cómo estábamos en el 2015? Cuando fue el secretario de Minería, decía, es lo que dijo. Muchachos, nosotros le preguntamos, mi hermana le preguntó, me dice, ingeniero, ¿qué va a pasar que esto del litio? Claro, no sabíamos. Te estoy hablando de 2015, dijo, si tuviera 10 años menos, me vendría a vivir la Puna, porque ustedes no saben lo que va a pasar acá, la cantidad de vehículos, camiones, camionetas, y eso está sucediendo. A mí me encantaría que ustedes puedan ir con una mirada neutral del periodismo real y que enfoca de otra manera con la mirada 360. Hay gente que se frustra, sí, hay empresarios que se frustran, sí, hay gente de las comunidades que se frustran, sí, pero hemos cambiado la historia. No hay, vos fíjate, si recorre la Puna, no hay pobreza o miseria como la ve en la Villa 31 en Buenos Aires. En San Antonio cobra mucha gente que tienen auto, camioneta, están trabajando. Algo ha cambiado. Hay emprendedores, hay empresarios que antes, en mi caso, yo estaba al lado vendiendo piedra en el tren a la nube. Y uno quiere ser empresario, quiere que sus hijos sean profesionales. Hemos logrado incluirnos como pueblo originario, porque nosotros en ese momento, vos fíjate que tiende a ser, miremos otro lado, ¿hace cuánto arrancó Catamarca? ¿Cuántos proveedores tiene Catamarca? Veamos Jujuy, cómo arrancó Jujuy, cómo está Jujuy, que han crecido, pero no como creció en la Puna salteña, ¿no? Uh-huh. Aún así, nosotros tenemos en la Cámara proveedores de Jujuy, proveedores de Catamarca, a quienes los abrazamos y dijimos, che, no nos vamos a pelear, pero la historia ha cambiado, hay empresarios, hay que mirar también la parte de cómo está en el AFIP, de cuánto empleado tiene cada uno, cuántos trabajan en la minería, la sociedad ha crecido, hay de todo, pero la realidad en los datos dice que la Puna hay una cierta facturación, el municipio recibe por las regalías, recibe por la tasa de higiene y seguridad ecológica que ellos cobran, hay gestiones, hay política de Estado, hay gente que no está de acuerdo, pero el crecimiento está. Uh-huh. Se empieza a hablar de varios proyectos para regular algunas situaciones también de las propias compañías que tercerizan los servicios, porque hablan de no una desprotección, pero sí un desbalance entre lo que recibe un trabajador minero que entra con el convenio de minería y aquel que presta servicio a la minería pero no entra en esos convenios, y se hablaba de que aquellas personas que presten servicios a los mineros o a las empresas mineras también entren con esos convenios de trabajo por el tiempo en que presten ese servicio. Sí. ¿Qué mirada tenés al respecto? Mira, te comento un poco. Nosotros ahí, desde que nacemos como emprendedor o empresario, tenemos un sindicato. En el caso nuestro nos toca camionero, y eso yo no lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque los camioneros tienen su sindicato, los colectiveros tienen su sindicato UTA, los de la construcción tienen UOCRA,
y lo de los mineros, hacen minería, allá arriba él tiene AOMA. Entonces creo que empieza por una cuestión de respeto a la institucionalidad. Nosotros, si bien es cierto, ni como cámara nos metemos en eso, ni como proveedores tratamos de estar, pongamos, los que hacen catering están en UTGRA, los que hacen carga están en camionero y así sucesivamente, ¿no? Lógicamente que esto debería haber un acuerdo ya en la institución entre los sindicatos, porque si no, vos te imaginás que aparezco con camiones arriba, todo en el sindicato de AOMA o todo en el sindicato de la UOCRA, llego acá y me cortan el camino. Entonces la idea es decir, poner el zapatero su zapato donde corresponde, es como está establecido hoy la ley, ¿no? Por más que uno quisiera. Claro. Hay un proyecto, hablando de leyes, hay un proyecto, en realidad es de declaración de la diputada Nancy Jaime, dice que se trata hoy en diputados, que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del organismo correspondiente, arbitre las medidas necesarias para que las personas que ingresen a trabajar en las empresas mineras de Salta cuenten con una residencia mínima de 2 años en la provincia. ¿Cómo es? ¿Hay alguna reglamentación? Este es un proyecto de declaración, vería con agrado nada más. ¿Cómo ves un proyecto de estas características? Sí, a mí me parece que está bien, pero nosotros, con la experiencia que nos tocó vivir, con el camino que venimos recorriendo, le daría un valor agregado. A la minera no se la exige, por más a través de leyes, todo uno. Entonces, bueno, vos podés darle prioridad, como decía yo, el compro local, pero no la exigencia. ¿Entendéis? Porque pongamos que venga tu vecino, haga la radio, no, porque somos vecinos, vamos a tener que dar la pauta gratis. No, loco, no es así. La idea es promover la educación, fundamentalmente la educación, la formación. Nosotros mismos hemos trabajado de hace años en la Puna y tenemos un relevamiento. En la Puna hay mucha desocupación, sí es cierto. Pero ¿por qué llevamos nosotros formación profesional de conductores de alta montaña, formación de cocineros profesionales, de hoteleros, de emprendedores? Llevamos algunos cursos, tenemos convenio con el Ministerio de Educación para hacer estas salidas laborales rápidas. ¿Por qué? Para que necesitamos formaciones. Y también para que se queden, me imagino, y no se vayan a buscar oportunidades a otros lados. Claro, que eso ya sucedía. Vos fíjate que las oportunidades de minería en San Juan, en Santa Cruz, están hace rato. La gente de la Puna, cuando terminaba el secundario, se iba a otras provincias o iba a las grandes ciudades a trabajar en los restaurantes o repartiendo pizza, que es un trabajo digno, pero hoy está la oportunidad. Pero ¿qué es lo que pasa? En nuestro relevamiento, el 40% no tenía terminado el secundario. Claro. 1, 2, que la minera o cualquiera, o ustedes, si ustedes quieren tomar a alguien acá que te haga, me mandes a mí a la consola, yo no sé, vos tenés que tomar, uno toma a alguien que medianamente esté calificado. Entonces hay que entender de profundidad esa cuestión, de decir, si viene la minera, trae divisa, va a importar, va a dar trabajo, y yo le voy a poner a cualquiera, no. Entonces llamo a la conciencia a una conciencia de formación y que nosotros nos podamos preparar. Y creo que pasa esto. Nosotros hemos armado un proyecto que hemos presentado en el Congreso de la Nación de formación de educación ambiental y productiva. Y escuché que va a haber ahí de la ingeniera Flavia Rollón de la Escuela de Negocios, de Minería. Sí, esa es la clave. Estábamos esa es la clave. en el corte justamente. Allí hay que ir. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos formarnos, a ver cuántas empresas de la Puna, cuántos chicos de la Puna saben piping, cuántos saben ingeniería, cuántos. Discutimos por medio ambiente, pero dije, ingenieros ambientales, ingenieros en recursos naturales y medio ambiente, ¿cuántos hay en San Antonio de los Cobres? 1. Entonces, y esto tiene vida para 2-3 décadas mínimo. Mínimo. Vos fíjate, ahí está la empresa Río Tinto. Sí. A mí me pone muy contento que esté Río Tinto acá. Así, vos fíjate que ellos son la segunda más grande después de BHP Billiton en el mundo. Y no están invirtiendo por 5 o 10 años. Acá hay una mirada a largo plazo, por más que digan que hay el sodio. Hasta ahora no se terminará que en el 2030 se deja de fabricar en Europa el auto a combustión. Y lo siguen alargando, y bueno, así es, el proceso es largo, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos ¿para qué? Para acoplarnos a eso y tener una mirada más global, mirando a ver qué es lo que viene. Por supuesto que hay que ser más competitivo, nos complica competir. Vos imagínate, ¿cómo compite una empresa chiquita que tiene 2 camionetas contra alguien que tenga 200? O alguien que tenga un concesionario y que diga, a la vez te vende la camioneta, te hace el service y a la vez te alquila. Entonces,
Está bien, ¿Tienen no regulación de tarifas mínimas para los servicios? El negocio es competitivo. Es competitivo, es calidad de servicio. El lobby no es exigencia, no debería ser exigencia, debería ser tratar de ser el mejor. Y eso nos va a ayudar a crecer. O sea, lo único que se establece son normas de seguridad, calidad, medio ambiente, contratación. A la gente la tenés que tener todo registrado, esa es una de las ventajas, porque vos fíjate, antes en minería no sucedía eso. Hoy la gente prefiere trabajar en minería, ¿por qué? Porque le dan la comida, le dan el transporte, le dan la ropa, comen en catering. Allá los campamentos son como un hotel de 3 estrellas, tienen televisor en la habitación. Y cuando van a comer al mediodía, a la tarde, vos fíjate que comen en catering que están certificados. Y los muchachos no hacen ni la cama. Le dan el café, le dan la merienda, le dan todo. Entonces, como que hoy es hermoso trabajar, y no solo eso, pero el aprendizaje que te deja minería. Antes no teníamos idea de lo que es seguridad, el compromiso social, el compromiso ambiental, esas cosas no sucedían. Entonces, hoy ese chip se está cambiando de a poco, pero nuevamente, yo llamo a la educación y a la formación. Si nosotros, por más exigencias, por más leyes que pongamos, no vamos a caminar a ningún lado. Nosotros nos tuvimos que formar. ¿Por qué? Porque cuando dije, vos sabés, esta es la historia. Cuando yo estaba con el tema del turismo, me decía, mirá, pobrecito el Colla, en medio de tanta riqueza. Y tenían razón. Y yo no me puse en el lado del resentimiento porque soy Colla, porque soy originario. Pero decidí romper los esquemas. ¿Por qué? Porque quiero que la gente esté trabajando en minería, ya sea en relación de dependencia, a través de un contratista, a través de la minera, que se forme, según donde le toque estar. Porque con todo respeto le digo esto a las personas que no piensan igual, que van a venir los Greenpeace, con respeto a los hippies, que no son antimineros, y a todos los antimineros, que viste, eso sucede. Andate a Cafayate, andate a Jujuy, ya no hay artesanía, todos son personas que están de afuera y nadie dice nada. Cuando querían nacionalizar el litio, yo estuve en una reunión de la ONU en Buenos Aires, y dije, muchachos, está bien que esté nación, pero primero empezamos nacionalizando el campo. Y me abrieron los ojos, digo, no, el campo es privado. No, le digo, entonces con lo de ustedes, no, con la nuestra sí. Entonces, nosotros planteamos cuestiones muy profundas con el conocimiento y la venimos mamando de toda la vida. Yo nací en la Puna, estudié en San Antonio de los Cobres la primaria, tuve la oportunidad de estudiar nada más, solamente la mitad del primer año, me dediqué a trabajar. Mi mamá tenía un salar. Mi papá tenía un camioncito y bueno, después quebramos, vinimos a la ciudad, pero esa es la historia. Conocemos muchísimo de lo que hacemos, ¿no? Luis, gracias por la visita. Como siempre, un placer charlar con vos. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Luis Bacasur, empresario, socio fundador de la Cámara de Proveedores Mineros de la Puna, que tuvo su elección de nuevas autoridades, y la actividad minera es algo que decimos desde siempre, o desde que empezamos nuestro programa hace 5 años atrás, es algo que también los medios debemos ir aprendiendo todos los días.